Durante 30 años no crucé el umbral de mi casa y el mundo exterior no era más que ruido tras la ventana. Tenía 32 años y mi habitación medía 9 metros cuadrados. La pantalla mostraba 18 pestañas abiertas y 5 sesiones de juego activas. La comida llegaba por mensajería, el dinero se iba automáticamente y yo no tocaba el pomo de la puerta. Mi madre murió hace 8 años y me dejó el piso y una pequeña cuenta en el banco. No lloré en el funeral porque no fui al funeral y fue mi elección. La gente de fuera era una fuente de inquietud y hacía tiempo que había dejado de dar explicaciones ante ellos. El sistema funcionaba a la perfección y la vida transcurría sin contratiempos desde hacía muchos años seguidos. Entonces llegó agosto, y con él llegaron las tormentas que oía a través de los cristales dobles. Abrí la ventana por primera vez en 3 meses porque el aire acondicionado se había estropeado definitivamente. Hacía 37 grados y ni siquiera por la noche el aire bajaba de los 30 grados. Estaba sentado junto a la ventana abierta y veía cómo una nube cubría el cielo sobre el barrio residencial. Un rayo cayó sobre la antena del tejado y la descarga recorrió la pared hasta llegar directamente a mi habitación. A tiempo de ver un destello blanco y sentir un golpe en el pecho, y luego todo se oscureció. No sentí dolor, y eso me habría sorprendido si me hubiera quedado tiempo para sorprenderme. La oscuridad duró mucho, y luego, en algún lugar de ella, aparecieron unos números que no esperaba. Los números eran verdes y flotaban en el vacío como la interfaz de un mal juego para móvil. La primera línea decía que el estado había cambiado y que la regeneración se había completado con éxito al 100%. La segunda línea mostraba los parámetros: fuerza 8 de 100, agilidad 11, inteligencia 47 y suerte 3. La tercera línea informaba de que tenía acceso al sistema de observación y análisis de primer nivel. La cuarta línea me ofrecía aceptar las condiciones y empezar, o rechazar y desaparecer para siempre. Sonreí, porque 30 años de experiencia en juegos no son solo un hobby, son una base. Elegí aceptar y los números parpadearon y se apagaron, y la oscuridad dio paso al olor de las hojas. La tierra bajo mis manos era blanda y húmeda, y olía a humus y a algo ácido y vivo. Abrí los ojos y vi un bosque que no se parecía a ninguno de los que recordaba. Los árboles se elevaban 30 metros, y las copas se cerraban como las bóvedas de una catedral sobre mi cabeza. La luz se filtraba a través del follaje en manchas, y el aire era denso, impregnado de hierbas y humedad. Mi cuerpo era diferente, y lo comprendí de inmediato al notar que mis manos soportaban el peso de otra manera. La interfaz del sistema parpadeaba en la esquina superior derecha de mi campo de visión como una capa superpuesta. Por el momento, el sistema no detectaba ningún peligro visible en un radio de 50 metros. Estaba tumbado boca arriba, mirando el dosel de hojas, y hacía el primer cálculo real de mi vida. Las condiciones eran hostiles, no había recursos, y nadie sabía que yo estaba aquí. 30 años de reclusión me habían dado una cosa que ni el dinero ni el poder pueden dar. Sabía pensar en un espacio cerrado, sin entrar en pánico y sin desperdiciar acciones. El sistema parpadeó y mostró una nueva línea con una indicación de que había vida cerca. El marcador apuntaba al noreste y la distancia era de unos 800 metros en línea recta. Me puse de pie y sentí que el cuerpo me obedecía mejor que mi antiguo cuerpo en toda mi vida. La fuerza era de 8 sobre 100 y era poca, pero la inteligencia de 47 me daba otra cosa. Sonreí en silencio y me dirigí hacia el noreste porque el primer paso siempre es obvio. Los 800 metros por el bosque me llevaron más tiempo del que esperaba debido a las raíces. El sistema actualizaba los datos cada 30 segundos y el número de marcadores aumentaba gradualmente. Al principio había un marcador, luego pasaron a ser 3, después 7 y de repente 11. Me detuve detrás de los árboles, a una distancia de 40 metros, y comencé a observar en silencio. Trabajaban junto al agua, eran 13, y todas eran mujeres, sin excepción. El sistema proporcionaba datos básicos: raza elfa,
y nivel de 4 a 19 para cada una. Las orejas eran largas y puntiagudas, y todas tenían el pelo claro, desde el color trigo hasta el blanco. Sus movimientos eran precisos y económicos, como los de personas que llevan muchos años haciendo lo mismo. Una llevaba un fardo de leña, otra reparaba una red y la tercera afilaba algo junto a una gran roca. El asentamiento era pequeño y conté 7 construcciones, de las cuales 3 parecían habitables. La empalizada era baja y escasa, y solo servía para protegerse de los animales, pero no de un enemigo serio. Lo observé y no vi belleza, sino una vulnerabilidad que ninguno de ellos percibía. El sistema sugirió una nueva línea y la leí sin moverme ni cambiar de posición. La línea indicaba que se había detectado un asentamiento sin hombres y con una población de 13 personas. La segunda línea ofrecía una valoración. El potencial defensivo era bajo y la base de recursos críticamente escasa. La tercera línea proponía 3 opciones de actuación. Las leí todas y elegí la primera. La primera opción se llamaba observación y análisis y otorgaba una bonificación de +2 a la inteligencia de forma temporal. Lo elegí, me quedé detrás de los árboles y seguí observando durante otros 20 minutos seguidos. No eran descuidados, pero no sabían que alguien los observaba, y eso me daba ventaja. Sus reservas de comida se veían a través de un pasillo abierto en la construcción más alejada, a la derecha del agua. Las provisiones eran escasas, y calculé que durarían unas 2 semanas con la composición actual del grupo. Las herramientas eran primitivas, y 5 de ellos tenían armas, mientras que los otros 8 carecían de ellas por completo. La de mayor nivel era de nivel 19, y siempre se mantenía en el centro. El sistema la identificó como la probable líder y le asignó una etiqueta, y yo memoricé esa etiqueta. Tenía el pelo completamente blanco y aún no podía distinguirle los ojos desde esa distancia. Se movía de forma diferente al resto, y cada uno de sus gestos era una decisión, no un simple movimiento. Salí de entre los árboles lentamente, con las manos a la vista y sin hacer movimientos bruscos. La primera en verme fue la que estaba afilando algo junto a la roca. Dio un respingo y gritó algo. Los demás se giraron al instante, y en 3 segundos, 5 de ellos tenían armas en las manos. La líder, de cabello blanco, dio 2 pasos hacia adelante, se detuvo y me miró. En ese momento, el sistema me indicó que el idioma del asentamiento coincidía parcialmente con la base de datos. La base se había cargado automáticamente al renacer, y yo podía entender alrededor del 60%. La líder habló largo y tendido, con tono airado, y exigió que le explicara quién era yo y qué hacía allí. Dijo que los hombres no tenían cabida allí, que ellas sabían defenderse y que me fuera. Respondí brevemente que no había venido a luchar, sino a construir, y que yo tenía algo que ellas no tenían. Ella sonrió y preguntó a través del intérprete qué podía tener un ser sin armas ni nivel. Sonreí en silencio, porque precisamente esa pregunta abría la puerta a la única conversación necesaria. Dije que tenía el conocimiento de cómo hacer para que sobrevivieran al próximo invierno. Él aguardó silencio durante 3 segundos, y fueron 3 segundos importantes, porque el silencio es interés. Luego dijo que hablara, y las armas de 4 de los 5 bajaron ligeramente. Una no las bajó, y me acordé de esa porque precisamente de gente así es de quien necesito primero. No me dejaron entrar en el recinto amurallado, y fue una decisión acertada por su parte. Hablamos junto al agua y la líder escuchaba, y de vez en cuando hacía preguntas con frases cortas. Se llamaba Aerín, y tenía unos 120 años según el recuento local, lo que equivale a 30 humanos. El asentamiento llevaba 4 años en pie, y antes de eso, habían vivido en una gran ciudad de elfos al norte. No dijo por qué se habían marchado, y yo no pregunté, porque eso no importaba para el primer día. Lo importante era otra cosa, y el sistema lo confirmaba con una marca roja en la esquina derecha del campo de visión. Se les estaba acabando la sal, y sin sal, las provisiones para el invierno eran imposibles, y ellos lo sabían.
Yo sabía dónde conseguir sal porque había visto un manantial mineral junto al arroyo, a 200 metros. Le dije a Erin que les mostraría la sal, y ella me miró durante un buen rato, con expresión inexpresiva. Luego dijo que si resultaba que la sal era una roca, me echarían y no me volverían a dejar pasar. Respondí con una sola palabra que iríamos. Me di la vuelta y me dirigí al arroyo sin mirar atrás. Pensaban que estaba fanfarroneando y no sabían que había pasado 20 minutos estudiando cada metro. El arroyo estaba a 204 metros y yo caminaba sin prisas, contando los pasos automáticamente. Detrás de mí iban 4 y oía sus pasos y sentía que aún tenían las armas en las manos. Erin iba en segunda posición y su respiración era regular, lo que denotaba control, no tranquilidad. El sistema mostraba sus niveles por detrás, 19 y 12, y 8 y 6 al lado. Ya había detectado el manantial mineral durante la observación por la capa blanca que cubría las piedras junto al agua. La capa era característica. La había visto 1000 veces en los juegos y en la realidad coincidía. Me detuve junto a una gran roca gris y señalé el borde blanco justo en la orilla. Erin se acercó, se agachó, tocó la capa con un dedo y se lo llevó a los labios en silencio. Permaneció en silencio durante 4 segundos y luego dijo que efectivamente era sal, y me miró. Su mirada era evaluadora y no había gratitud en ella, y eso me gustaba de ella. La gratitud habría significado que ya había decidido confiar, y la confianza sin comprobar es una debilidad. La evaluación significaba que estaba pensando, y una persona que piensa es alguien con quien se puede construir algo. Le dije que la salida era grande y que se adentraba bajo una roca y que allí había provisiones suficientes para al menos 2 años. Ella me preguntó cómo lo sabía y le respondí que había observado con atención mientras atravesaba el bosque. Era cierto y al mismo tiempo no era toda la verdad, y ella lo intuyó por la pausa que hizo. Luego dijo que a cambio de la información sobre la sal, estaban dispuestos a darme comida para 3 días y marcharse. Sonreí en silencio, porque precisamente esa respuesta demostraba lo poco que ella entendía. 3 días de comida en el bosque sin herramientas ni armas, con una fuerza de 8 sobre 100, es una sentencia de muerte. Pero yo no necesitaba ese regateo, y se lo dije directamente, sin explicaciones y sin rodeos. Le dije que la sal era lo primero, y que lo segundo y lo tercero aún no los había visto ni oído. Erin se levantó, cruzó los brazos y me miró desde arriba, aunque teníamos la misma estatura. Dijo que un desconocido sin nivel y sin armas se creía muy importante para el bosque. La elfa que no había bajado el arma antes estaba a la derecha y me miraba sin emoción alguna. El sistema me dio sus datos: nombre, Lyre, nivel, 12, clase, rastreadora, y experiencia, 4 años. Me volví hacia Lyre y le dije que había hecho bien en no bajar el arco junto a la empalizada. Lyre no respondió y no cambió de expresión, y esa fue la mejor respuesta de entre todas las posibles. Erin frunció ligeramente el ceño porque no me había dirigido a ella, y eso alteró un poco la dinámica. Un pequeño cambio, pero yo trabajaba con pequeños cambios porque aún no había grandes. Le dije a Erin que me quedaría en los límites del asentamiento y que no entraría sin invitación durante 3 días. En 3 días les mostraría 2 cosas más, y si no las necesitaban, me iría sin discutir. Ella me miraba, y yo esperaba sin añadir nada, porque no había nada que añadir. El silencio me favorecía porque la sal ya estaba a sus pies, y eso era un hecho, no solo palabras. Ella aceptó, y lo llamó una prueba, y yo acepté esa palabra y no la corregí. Pensaban que me estaban dando una oportunidad, y no sabían que yo ya había iniciado la segunda fase de mi plan. Pasé la primera noche junto al arroyo, y el sistema funcionaba en segundo plano, recopilando datos. Por la mañana tenía una descripción completa del perímetro en un radio de 500 metros del asentamiento. 4 posibles puntos de expansión, 2 fuentes de agua y una cantera de piedra para las murallas.
Huellas de un animal grande a 180 metros al oeste, de hacía 3 días. Por la mañana encontré un árbol seco que se había caído y ya empezaba a desintegrarse en la base del tronco. De la madera agrietada se podía obtener fibra, y de la fibra se podía hacer una cuerda. Trabajé 3 horas y me dolían las manos, porque una fuerza de 8 es casi nada para el trabajo físico. El sistema me notificó que la habilidad de trenzar cuerdas estaba desbloqueada y que se me había asignado el primer nivel. Al mediodía tenía 8 metros de cuerda gruesa y con ella hice una trampa sencilla. La trampa era un lazo en un sendero de animales y la coloqué a 60 metros del asentamiento. Lyre me observaba desde el borde del bosque y yo veía su marca en el sistema, pero no lo dejé entrever. Ella observaba cómo trabajaba, y eso era más importante que si simplemente se hubiera marchado. Al atardecer, en la trampa había un ave del tamaño de un faisán grande y con un peso de unos 2 kilos. La llevé hasta el borde de la empalizada, la dejé en el suelo y retrocedí 10 pasos en silencio. Salió una joven elfa de nivel 6, cogió el pájaro, se lo llevó y no dijo nada. Aeryn observaba todo aquello desde detrás de la empalizada, y yo sonreí en silencio y volví al arroyo. Pensaban que me alimentaba de su caridad y no sabían que el pájaro era el segundo de 3. La primera fue la sal, la segunda fue el pájaro, y la tercera será aquello que cambie su actitud por completo. El sistema mostraba el progreso en la primera tarea, establecer confianza, y el valor actual era del 42%. 42 en un día y medio, partiendo de 0, era un buen ritmo para un primer contacto. Por la noche oí cómo hablaban en el asentamiento y algunas palabras me llegaban a través de la empalizada. No lo entendía todo, pero captaba lo esencial, y lo esencial era que discutían sobre si dejarme allí o no. Una voz se oponía y reconocí el tono. No era Aeryn ni Lyre, sino alguien más. Por la mañana sabré quién es, y eso también formará parte del cálculo, porque los adversarios son importantes desde el primer día. Por la mañana, el sistema mostró una actualización y una nueva línea apareció en la esquina derecha del campo de visión de inmediato. La línea indicaba que el nivel de confianza había aumentado hasta el 48% durante la noche sin que yo hiciera nada. Eso significaba que la conversación dentro de la empalizada había funcionado a mi favor mientras dormía junto al arroyo. Me levanté, me lavé, me comí lo que quedaba de la presa de ayer y empecé a pensar en el tercer paso del plan. El tercer paso tenía que ser algo que no se pudiera ignorar y que no se pudiera explicar como una casualidad. La sal había sido un hallazgo y el pájaro una demostración de habilidad. Lo tercero debía ser algo sistemático. Miré la empalizada y vi 3 brechas evidentes por las que una bestia de tamaño medio podría entrar sin problemas. El sistema lo confirmaba. La probabilidad de que un gran depredador se colara por la zona oeste era del 71%. Empecé a trabajar al amanecer, y como no tenía herramientas, utilicé piedras, ramas y cuerda. Mi habilidad para tejer subió al segundo nivel durante la noche, y ahora la cuerda salía más rápido y era más resistente. Reforcé la parte occidental de la empalizada desde el exterior y me llevó 4 horas de duro trabajo. La fuerza 8 me cansaba rápidamente, así que hacía descansos de 5 minutos cada media hora, sin falta. A la tercera hora de trabajo, salió por la puerta una elfa a la que aún no había visto de cerca. El sistema proporcionó los datos de inmediato. Nombre, Sevi, nivel 14, clase maga de tierra y edad madura. Parecía mayor que los demás y se movía con esa lentitud que proviene de la seguridad en sí misma. Sevi se detuvo a 5 metros y observó mi trabajo con el rostro impasible. Dijo que los desconocidos no arreglan las vallas ajenas sin motivo y que quería saber cuál era ese motivo. Le respondí que el motivo era sencillo y que la zona oeste dejaría pasar a un oso esa misma noche. Ella dijo que llevaban 4 años viviendo allí y que no había habido osos y que mis miedos eran solo míos. Le dije que las huellas, a 180 metros al oeste, tenían 3 días de antigüedad y que las comprobara.
Sebi me miró durante un buen rato, y luego se dio la vuelta, entró en la casa y no dijo nada más. 20 minutos después, Lire salió con un arco, se dirigió hacia el oeste y regresó una hora más tarde. Entró y no me dijo nada, y yo seguí trabajando porque la respuesta estaba clara. Si no hubiera habido huellas, Lire lo habría dicho, porque en su caso el silencio significaba que sí. Terminé la zona oeste y pasé a la norte, donde había otro problema de otro tipo. La zona norte no estaba rota, sino mal construida, y las estacas estaban colocadas con un hueco de 2 puños. Por un hueco así no pasa un oso, pero sí pasa una mano con un arma, y eso era peor que un oso. Empecé a recolocar las estacas y fue más difícil, porque el suelo aquí era pedregoso en la parte inferior. Al mediodía salió Erin, se quedó de pie y observó en silencio durante un buen rato cómo trabajaba en la zona norte. Me preguntó por qué reducía los huecos y le expliqué lo de la mano armada, y ella asintió una vez. Luego dijo que Sebi me consideraba peligroso y que Sebi rara vez se equivocaba con las personas. Le respondí que Sebi tenía razón y que peligroso y hostil eran palabras diferentes con significados distintos. Erin se quedó callada y luego dijo que era una respuesta bonita para un ser de nivel 0. Le dije que mi nivel en su sistema era 0, pero que era su sistema y no el único posible. Me miró de otra manera y en esa mirada apareció algo que antes no estaba allí. No era desconfianza todavía, sino curiosidad, y la curiosidad era un resultado suficiente para media tarde. Sebi volvió a salir a las 3 de la tarde, y esta vez no vino sola, sino con 2 personas detrás de ella. Esas 2 eran jóvenes, y tenían un nivel de 7 y 8, y se mantenían un poco detrás de ella. Sebi dijo que la comunidad tomaba las decisiones en conjunto, y que exigía una votación general. Dijo que el forastero estaba reforzando sus murallas, y eso significaba que las estaba estudiando desde dentro. La lógica no estaba mal, y lo anoté mentalmente, porque no se puede subestimar a los adversarios. Ella siguió hablando, y cada una de sus palabras iba dirigida contra mí y a favor de la expulsión. Dijo que no tenía nombres, no porque no existieran en el mundo, sino porque se habían marchado por su cuenta. Pronunció la última frase con énfasis, y en ella había una historia que yo aún no conocía. Erin escuchaba a Sebi y su rostro estaba sereno. Yo interpreté esa serenidad como un esfuerzo. El sistema mostró un nivel de confianza del 51%, lo cual era superior a la mitad, pero no crítico. Esperé una pausa y dije una sola frase que cerró por completo todo el monólogo de Sebi. Dije que esa noche ellos mismos verían por qué había reforzado el sector occidental hasta el anochecer. Sebi abrió la boca y la cerró, y ese fue el único segundo en el que su control falló. No podía discutir un acontecimiento futuro que aún no había ocurrido, y eso frenó sus palabras. Erin miró a Sebi y luego a mí, y dijo que la votación sería después de la noche. Asentí con la cabeza, me di la vuelta y continué trabajando en el sector norte sin decir nada más. Pensaban que lo había apostado todo a una sola carta, y no sabían que el oso ya se dirigía hacia ellos. El sistema detectó el movimiento de un objeto de gran tamaño a 110 metros al oeste a las 18:00. El objeto pesaba, según las estimaciones, entre 200 y 250 kilogramos y se dirigía en línea recta. Terminé la zona norte. Me senté junto al arroyo y me puse a esperar. La oscuridad llegó 2 horas después. La bestia apareció a las 22:30 y el sistema emitió una señal acústica en forma de un tono suave. Golpeó la zona oeste y el impacto fue fuerte. La empalizada aguantó y la bestia volvió a golpear. Dentro del asentamiento gritaron y encendieron una hoguera. Y Lire salió con el arco y disparó 3 flechas. La bestia se marchó tras la tercera flecha y la oscuridad la engulló, y se hizo el silencio, y luego un silencio absoluto. Erin salió por la puerta y se acercó a mí. Permaneció en silencio un minuto y miró hacia la zona oeste. Luego dijo que no habría votación y que podía entrar mañana por la mañana si quería. Respondí con una sola palabra, y esa palabra fue bien.
y no añadí nada más. Sebi estaba de pie junto a la puerta mirándome, y en su mirada no había derrota, sino evaluación. La evaluación era más peligrosa que la derrota, y lo recordé porque ese tipo de personas no se detienen. Por la mañana entré por la puerta, y el sistema actualizó inmediatamente el mapa y añadió el perímetro interior. 13 edificios, y no 7 como había contado desde fuera, porque parte de ellos estaba oculta tras las esquinas. La superficie del asentamiento era de unos 2.000 metros cuadrados, y eso era muy poco para crecer. El sistema marcó en rojo 4 zonas como espacio interior, utilizado de forma críticamente ineficaz. Las elfitas me miraban de diferentes maneras, y yo interpretaba cada mirada como una fuente de datos independiente. 3 me miraban con curiosidad, 2 con recelo, y una se dio la vuelta y se marchó de inmediato. La que se dio la vuelta era de nivel 9, y el sistema le dio el nombre de Eina y la nota vínculo con Sebi. Recordé a Eina y seguí a Eirin, que se dirigía al edificio central sin decir palabra. El edificio central era más grande que los demás, y en su interior había una mesa, unos bancos y un hogar junto a la pared. Sobre la mesa había mapas, y no los reconocí de inmediato porque estaban dibujados de forma diferente a lo que esperaba. Aerin dijo que eran mapas de los alrededores y que a 40 kilómetros al norte había un campamento orco. Lo dijo con calma y sin pánico, lo que significaba que la amenaza ya les resultaba habitual. El sistema solicitó permiso para procesar los datos cartográficos y yo lo concedí en silencio. 8 segundos después, en la esquina derecha del campo de visión, apareció una capa superpuesta con una versión digitalizada del mapa. El campamento orco estaba marcado, y el sistema añadió el tiempo estimado de marcha hasta el asentamiento. 6 horas. Apareció otro marcador al este, a 22 kilómetros, y el sistema lo marcó con un interrogante. Le pregunté a Erin qué había al este, y ella me miró a mí y al mapa y se quedó callada. Luego dijo que allí había un asentamiento humano, pero que hacía 3 meses había dejado de responder. Que dejara de responder significaba una de 2 cosas, y ambas opciones eran malas para el pequeño bosque. No lo dije en voz alta, simplemente asentí y le pedí que me mostrara todo el asentamiento por dentro. Erin me llevó por las 13 construcciones, y yo conté, medí y memoricé todo. El granero estaba lleno al 30%, y eso no bastaba hasta la próxima cosecha. Había pocas herramientas y la mitad de ellas estaban en mal estado y requerían ser sustituidas o reparadas. Solo había un pozo, y estaba en el centro, lo cual era un punto vulnerable que señalé de inmediato. El taller era pequeño, y en él trabajaba una elfa de nivel 16 llamada Tabe. Tabe era herrera, y fue la única que no me miró cuando entré en el taller. Siguió trabajando. Sus manos eran fuertes, y sus movimientos precisos, sin gestos superfluos. Le pregunté a Erin qué estaba haciendo Tabe, y Erin me dijo que estaba reparando las puntas de las flechas del Ire. Pedí permiso para quedarme en el taller un momento, y Erin asintió y se apartó a un lado. Me acerqué a Tabe y le dije que veía 3 mejoras que duplicarían su velocidad de trabajo. Tabe detuvo el martillo y me miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros y tranquilos. Dijo una sola palabra que significaba habla, y comprendí que era precisamente la persona que necesitaba. Le expliqué el ángulo de inclinación del yunque, el orden de las operaciones y la temperatura del metal. Eran conocimientos básicos adquiridos tras decenas de horas en juegos con mecánica de artesanía, y eran precisos. Tabe escuchó sin interrumpir, y probó el nuevo ángulo una vez, justo delante de mí, sin decir nada. El resultado fue mejor, ella lo vio. Dejó el martillo y dijo que lo había memorizado todo. Sebi me esperaba a la salida del taller y no me sorprendió, porque yo también esperaba que apareciera. Me dijo que el conocimiento sobre el metal se puede obtener de los libros y que eso no me hacía valioso. Le respondí que ellos tenían libros y que me mostrara aquel que explicara el ángulo del yunque. Sebi no respondió, y no fue un silencio de derrota, sino una pausa, y yo entendía la diferencia entre ambas cosas. Ella dijo otra cosa,
y esa otra cosa era importante, y yo escuché con atención, sin interrupciones ni gestos. Dijo que el último hombre que había acudido a ellos con conocimientos útiles se lo había llevado todo después. Se lo llevó todo significaba algo concreto y grave, y no pregunté qué era exactamente en ese momento. Le dije que la escuchaba y que tenía derecho a vigilar cada uno de mis pasos sin restricciones. Sebi me miró, buscando mentiras en mi rostro, y yo la dejé mirar todo lo que necesitara. Luego dijo que me vigilaría y que lo supiera, y no fingiera que no lo sabía. Le dije que eso era precisamente lo que esperaba, me di la vuelta y me dirigí de nuevo al edificio central. Ella pensaba que la vigilancia me detendría, y no sabía que la vigilancia también formaba parte de mi plan. Por la noche me senté con Aeryn junto al hogar, y el sistema marcaba un nivel de confianza del 63%. Le dije que el asentamiento necesitaba 3 cosas de inmediato y que tenía un plan para cada una. Lo primero era un segundo pozo junto al muro norte, porque un solo pozo es sinónimo de muerte en caso de asedio. Lo segundo era ampliar el granero hasta un volumen que cubriera todo un año para todos. Lo tercero lo dejé para el final, y Aeryn escuchaba mientras el fuego iluminaba su rostro de forma uniforme y sin sombras. Lo tercero era la formación, y le dije que cada una de ellas debía saber hacer más de una cosa. Eren dijo que ya sabían hacer muchas cosas, y yo estuve de acuerdo, pero añadí que eso no era suficiente por ahora. Ella preguntó por qué no era suficiente, y yo respondí que los orcos, a 40 kilómetros de distancia, no esperarían eternamente. Eren miró el fuego y se quedó en silencio durante un buen rato, y yo no la apreté porque era su decisión. Luego dijo que por la mañana reuniría a todas, que yo hablaría y ellas escucharían y decidirían. Dije que estaba bien, me levanté y me dirigí al lugar donde me habían asignado un rincón junto a la pared este del asentamiento. El rincón era pequeño y frío, y era lo mejor que había tenido en mis 32 años de vida. Por la mañana las 13 se reunieron en el edificio central y fue la primera vez que las vi juntas. El sistema las analizó a todas y proporcionó los datos, y yo los leí rápidamente y los memoricé sin esfuerzo. El nivel medio del grupo era de 11 y 3, y el rango iba de 6 a 19, ambos inclusive. La más joven tenía, según el recuento local, unos 60 años, lo que equivalía a 15 humanos. Se llamaba Fane, tenía un nivel de 6, y estaba un poco detrás de todos, mirándome. No con miedo ni con hostilidad, sino con esa atención especial que tienen las mentes rápidas. Marqué a Fane y la añadí en silencio a la lista de contactos prioritarios, junto a Tave y Lyre. Sebi estaba a la izquierda de Aeryn, con las manos cruzadas y el rostro impasible y sereno. Aeryn dijo brevemente que el forastero hablaría y todos escucharían, y que después cada una diría lo que tuviera que decir. Me levanté y no esperé a que se hiciera el silencio, porque ya había silencio de todos modos. Empecé no con el plan, sino con las cifras, porque las cifras no requieren confianza ni la piden a la gente. Un 30% de grano, un pozo, la brecha occidental y los orcos a 40 kilómetros. Nombré cada problema en una sola frase, di una cifra y pasé al siguiente. Sin explicaciones ni dramatismos, solo hechos que ya conocían pero que no habían relacionado entre sí. Cuando terminé la enumeración, en la sala reinaba un silencio de otra índole que el del inicio de la reunión. El sistema indicó que el nivel medio de atención del público era alto, lo que confirmaba que el método funcionaba. A continuación pasé al plan, que constaba de 3 fases con plazos concretos para cada una. La primera fase duraba 14 días e incluía un segundo pozo y la ampliación del granero. La segunda fase duraba 30 días e incluía el refuerzo de todo el perímetro y la creación de un segundo nivel. La tercera fase duraba 60 días e incluía la ampliación del asentamiento y la acogida de nuevos residentes. Sebi tomó la palabra tras la tercera fase, y su voz era firme y cada palabra era precisa. Dijo que los nuevos residentes implicaban nuevas decisiones sobre a quién aceptar y según qué reglas.
Dijo que una sola persona no debía determinar las reglas para todos, y eso era justo. Asentí en voz alta y de inmediato, y eso la detuvo porque esperaba que yo discutiera. Dije que las reglas las escribimos todos juntos y que mi papel es la construcción, no la gestión de personas. Sebi me miró y vi que buscaba una trampa en mis palabras y no la encontraba. Luego dijo que, si mi papel era solo la construcción, que explicara para qué me servía la lista de contactos. No entendí de inmediato a qué lista se refería, y luego comprendí que había visto cómo miraba a Fane. Tenía una gran capacidad de observación y elevé su prioridad en mi valoración interna de inmediato. Respondí que miraba a la gente porque la construcción requiere comprender quién sabe hacer qué. Sebi dijo que era otra vez una respuesta bonita y que ya había oído respuestas bonitas una vez antes. La sala estaba en silencio y yo entendí que ese momento era el punto en el que había que dar algo concreto. Miré a Fane y le pregunté a Erin cómo se llamaba la más joven, y Erin dijo el nombre con calma. Dije que Fane pensaba más rápido que los demás y que comprobara ella misma mis cálculos sobre el grano. Fane se estremeció y luego se enderezó, y en sus ojos apareció la expresión que yo esperaba. Sebi se calló porque acababa de ceder el control al interior del grupo en lugar de quedármelo para mí. Fane se acercó y le dicté las cifras. Ella calculaba mentalmente y sus labios se movían ligeramente. Al cabo de un minuto, dijo que los cálculos eran correctos, que no habría grano suficiente y que eso era todo. Erin asintió una vez, se volvió hacia el grupo y preguntó quién se oponía a la primera fase del plan. El silencio fue la respuesta, y el sistema mostró un nivel de confianza del 71% en ese momento. La votación fue rápida, y la primera fase se aprobó por unanimidad, mientras que la segunda se aprobó por 10 votos contra 2. Los 2 votos en contra fueron de Sebi y Eina, y yo lo anoté sin sorprenderme ni mostrar que lo había hecho. La tercera fase se pospuso hasta que se conocieran los resultados de la primera, y fue una decisión sensata que acepté con tranquilidad. La reunión terminó y la gente se dispersó, pero Fane se quedó atrás y me miró con curiosidad. Le dije que si quería ayudar con los cálculos, que viniera por la noche a la mesa central. Me preguntó para qué necesitaba un ayudante, y le respondí que no necesitaba un ayudante, sino alguien que revisara. Fane lo pensó un segundo y dijo que vendría, y se marchó. Su forma de andar cambió ligeramente después de eso. Lyre pasó junto a mí sin decir nada y me puso en la mano algo duro y frío. Era un cuchillo pequeño con una funda sencilla. El metal era de buena calidad y la hoja estaba bien afilada. No le di las gracias en voz alta porque ya se estaba marchando y las palabras habrían sobrado en ese momento. El sistema mostró una nueva línea. Objeto obtenido y características. Cuchillo de caza y daño +4. Sonreí en silencio, guardé el cuchillo y fui a ver el lugar para el segundo pozo junto a la pared norte. Pensaban que la reunión era sobre el plan y no sabían que la reunión era sobre la distribución de las personas. Tabe era la producción, Lyre era la defensa y Fane era la analista, y ese fue el comienzo de la estructura. Sebi era la oposición, y la oposición en un sistema adecuado no es un enemigo, sino el control de calidad de las decisiones. Encontré el primer pozo por la humedad del suelo y el segundo estaría donde el sistema mostraba un marcador azul. Empezamos a cavar el segundo pozo a la mañana siguiente y el sistema indicó el punto con una precisión de medio metro. Le expliqué a Tabe el ángulo y la profundidad, y ella transmitió las instrucciones a las 2 elfas que cogieron las palas. Yo mismo me dirigí al granero porque la ampliación requería comprender primero la estructura de las paredes. Las paredes eran de madera, y la madera era buena, pero las uniones eran débiles y se mantenían por pura suerte. Fane llegó sin avisar a las 8 de la mañana, se quedó de pie a mi lado y observó cómo examinaba las uniones. Me preguntó qué estaba buscando exactamente y le expliqué lo de los puntos de tensión. Lo entendió a la primera. Luego ella misma encontró otros 2 puntos que se me habían pasado por alto y los señaló en silencio con el dedo. Asentí y los anoté.
y el sistema los añadió al esquema y recalculó la prioridad de los trabajos de reparación. A las 10 de la mañana tenía un plan completo para la ampliación del granero con la secuencia de pasos. Fein traducía mis explicaciones al resto, ya que mi vocabulario en su idioma crecía lentamente. Un 60% de comprensión era suficiente para comunicarme, pero insuficiente para dar instrucciones precisas. El sistema lo registró y me propuso una tarea para estudiar el idioma con una bonificación de +1 a la inteligencia. Acepté la tarea, y esta pasó a segundo plano, comenzando a acumular progreso a través de las conversaciones. Al mediodía, el primer día de construcción dio sus frutos. El pozo se había profundizado 2 metros de los 8 necesarios. El granero recibió uniones reforzadas en 4 puntos críticos y se volvió más fiable de inmediato. El sistema mostró el progreso general de la primera fase, un 9%, y acepté esa cifra con tranquilidad. Sebi apareció al mediodía y observó el trabajo en el pozo, sin entrometerse ni ayudar. Me acerqué a ella yo mismo, porque ignorar a un observador es perder información sobre sus conclusiones. Le pregunté qué pensaba de la profundidad y me respondió que 8 metros era lo adecuado para este suelo. Fue la primera sugerencia neutral que me hizo y la acepté sin comentarios. Añadió que conoce hierbas que refuerzan las paredes de madera mejor que cualquier unión. Le dije que quería saber más sobre esas hierbas y ella me miró con la misma mirada evaluadora. Luego se marchó, y 1 hora después, regresó con un manojo de plantas y las colocó junto a la pared sin decir nada. El sistema identificó las plantas, resina de madera y musgo astringente, y su aplicación, refuerzo estructural de la madera. Apliqué la resina a las uniones del granero y el resultado se vio de inmediato por el cambio de color. Tape se acercó, lo tocó y dijo que era mejor que lo que habían estado haciendo los últimos 4 años. Sebi lo oyó y no reaccionó, pero me di cuenta de que ya no se había alejado de la obra. El sistema mostró un nivel de confianza del 76% y Sebi dejó de aparecer como marcador rojo. Al tercer día se produjo la primera complicación y no vino del interior, sino del exterior del asentamiento. Lire regresó de la ronda antes de lo previsto, con el rostro ensombrecido y moviéndose más rápido de lo habitual. Se acercó a Erin y le habló en voz baja. Yo estaba lo suficientemente cerca como para entender aproximadamente la mitad. Las palabras que capté fueron huellas, muchas, norte y 2 días, y todo eso encajaba en una sola idea. Erin me llamó y me dijo que Lire había encontrado huellas de una partida de orcos a 28 kilómetros. La partida se dirigía hacia el sur, y a juzgar por las huellas, el número de individuos era de entre 12 y 15 aproximadamente. Los 40 kilómetros se convirtieron en 28, lo que significaba que teníamos menos tiempo del que pensaba. El sistema volvió a calcular y dio un nuevo plazo. A la velocidad actual, los orcos estarían aquí en 8 días. No cambié de expresión, y eso era importante porque todos me miraban en ese momento. Le dije a Erin que el plan no cambiaba, pero que las prioridades sí, y que ahora lo primero era el perímetro. Las 2 elfas siguen cavando el pozo y el resto se dedica hoy a reforzar las murallas. Erin asintió, se volvió hacia el grupo y empezó a repartir las tareas, y el grupo se puso en marcha. Tape se acercó a mí y me dijo que tenía metal para las puntas, pero que le faltaban los mangos. Le dije que los ástiles son madera y que hay madera a nuestro alrededor y que solo se necesita la herramienta adecuada para trabajarla. Me enseñó lo que había en el taller, encontré lo que necesitaba y le expliqué la técnica de trabajo en 10 minutos. Al atardecer, Tape había fabricado 18 puntas nuevas, lo que era 3 veces más de lo habitual. Fein contó las existencias de flechas y vino a mí con la cifra, y la cifra era 42 flechas listas. Le dije que necesitábamos 120 como mínimo y que teníamos 8 días, y ella asintió y se fue a contar. 1 hora después volvió con un calendario de producción, y el calendario era preciso y realista, sin redondeos.
Eché un vistazo al calendario y añadí un punto. Fane lo leyó, levantó la vista y preguntó por qué. El punto se refería a las trampas en los accesos y le expliqué que las flechas se gastan, mientras que las trampas se pueden reutilizar. Fane dijo que no había pensado en eso y que eso cambiaba por completo el cálculo del gasto de materiales. Le dije que precisamente para eso se necesita a alguien que compruebe y no solo a quien haga los cálculos. Me miró un segundo y luego sonrió por primera vez en todo el tiempo y se fue a rehacer el gráfico. Al final del séptimo día desde el inicio de la primera fase, el pozo había alcanzado los 6 metros de los 8 necesarios. El granero se había ampliado en un 40% y la resina de Sebi mantenía las uniones firmes. El perímetro había recibido una segunda hilera en 3 de sus 4 lados y el lado oeste estaba completamente listo. El sistema mostraba un progreso de la primera fase del 61% y quedaban 7 días para la llegada de los orcos. Por la tarde, me senté junto a la pared este y contemplé el asentamiento y vi la diferencia con respecto al primer día. 7 días atrás, era un lugar vulnerable que se mantenía gracias a la suerte y a la fuerza de 13 mujeres. Ahora, era un lugar que había comenzado a convertirse en algo diferente, y ese algo diferente ya tenía forma. Sebi pasó por mi lado y no se detuvo, pero soltó una sola palabra, y esa palabra significaba, no está mal. Los 8 días se redujeron a 5 porque los orcos aceleraron el paso, y Lyre trajo nuevos datos por la mañana. Dijo que la tropa estaba ahora a 16 kilómetros y avanzaba sin parar, quemando el bosque a su paso. Que quemaran el bosque significaba que no se escondían ni exploraban, sino que avanzaban con un objetivo y lo conocían. El sistema hizo los cálculos y mostró un marcador rojo con la inscripción: contacto en 48 horas como máximo. Reuní a todos en el edificio central, y esta vez no hubo votación ni debate. Dije que teníamos 2 días y repartí las tareas en 4 minutos, sin pausas y sin preguntas. Tabe se encargó de la producción de puntas de lanza a toda máquina, y Fane del recuento y la distribución de las provisiones. Lyre se encargó de colocar las trampas según el esquema que habíamos elaborado 3 días antes en la mesa central. Sebi se me acercó tras la distribución y me dijo que conoce a los orcos mejor de lo que muestran los mapas. Me dijo que este tipo de escuadrón se llama limpiadores, y que no vienen a saquear, sino a destruir por completo. Los limpiadores no toman prisioneros ni se interesan por los recursos. Su objetivo es limpiar el territorio. Le pregunté de dónde lo sabía, y me dijo que una vez había visto lo que quedaba tras su paso por el bosque. Eso explicaba por qué el asentamiento humano al este había dejado de responder para siempre hacía 3 meses. No lo dije en voz alta, y simplemente le pregunté a Sebi qué sabía sobre sus tácticas y puntos débiles. Habló durante 20 minutos, y yo escuché mientras el sistema grababa y estructuraba los datos en paralelo. Al final de la conversación, tenía 6 parámetros operativos sobre la táctica de los orcos y 2 puntos débiles críticos. El primer punto débil era que los limpiadores siempre atacan desde una sola dirección, de frente. El segundo era que no utilizan arqueros y se basan en la superioridad numérica y el combate cuerpo a cuerpo. Un ataque frontal sin arqueros contra un perímetro fortificado es una ecuación que sabía resolver. Sonreí en silencio, me acerqué a Lyre y ajusté el esquema de colocación de trampas según los nuevos datos. Lyre me escuchó y reubicó 4 de las 12 trampas, además de añadir 3 nuevas en la entrada norte. Le pregunté cuántas flechas tenía en ese momento y me dijo que 97 de las 120 necesarias. Tabe trabajó sin descanso, y al atardecer del primer día, el contador había subido a 108 flechas listas. Fane trajo el gráfico actualizado, y en él había un excedente, lo que significaba que Tabe había superado el plan. La noche anterior al segundo día no la pasé junto a la pared este, sino en el nivel superior del perímetro norte. El sistema funcionaba en modo de escaneo y actualizaba los datos cada 10 segundos en lugar de cada 30. A las 3 de la madrugada, apareció un marcador a 8 kilómetros al norte y se movía lentamente pero sin parar. Desperté a Lyre
y ella se levantó sin decir nada. Cogió el arco, se colocó a mi lado y miró hacia la oscuridad. Me preguntó cuántos eran, y le dije que el sistema mostraba 13 marcadores y que uno era más grande que los demás. Lyre dijo que el grande era el líder y que había que eliminar al líder primero y que todo lo demás se ralentizaría. Estuve de acuerdo y añadí que el líder iría en el centro y que el centro era la zona de la tercera trampa. Ella no respondió nada y comprendí que ya había pensado en ello y que ya sabía lo de la tercera trampa. El amanecer llegó gris y brumoso, y la niebla era buena porque ocultaba nuestros preparativos. Colocé a las elfas en sus posiciones, y las posiciones eran sencillas. 4 en la galería norte con arcos. 3 abajo, junto a la puerta, con largas picas que Tave había afilado la noche anterior hasta dejarlas afiladas como cuchillas. Sebi y las 2 que la acompañaban cubrían el flanco este por si los orcos intentaban rodear el perímetro. A Fein la coloqué junto al granero y le dije que su tarea no era luchar, sino observar e informar. Ella quiso protestar y le dije que los ojos que cuentan son más importantes que las manos que empuñan las armas. Fein me miró, asintió con la cabeza, se dirigió al granero y se colocó donde le había indicado. Erin estaba a mi lado en la galería superior, empuñando una espada larga, en silencio y observando. Los orcos aparecieron de entre la niebla a las 6 de la mañana y eran 13, tal y como había indicado el sistema durante la noche. Avanzaban en un grupo compacto y el líder iba en el centro. Era una cabeza más alto que el resto del grupo. La primera trampa se activó a 8 metros de la entrada y un orco cayó al suelo, por lo que la tropa se detuvo un segundo. Lyre lanzó la primera flecha en el momento de la parada, y la flecha alcanzó al segundo orco a la derecha del líder. La tropa no retrocedió y aceleró el paso, y ese era precisamente el comportamiento que Sebi había descrito antes. La segunda trampa se activó y otro orco cayó. Ahora quedaban 10 y ya corrían hacia las murallas. La tercera trampa estaba junto a la empalizada, y el líder pisó sobre ella a 2 metros de la muralla. No cayó, pero se ralentizó, y en ese momento, Lyre disparó 3 flechas seguidas muy rápidamente. 2 de las 3 alcanzaron al líder y este cayó. El grupo tropezó y perdió 3 segundos por la confusión. 3 segundos son muchos cuando Lyre dispara, y otros 3 orcos cayeron en esos 3 segundos por sus flechas. Los 6 restantes embistieron la puerta y ésta aguantó porque Tave la había reforzado durante 2 días. 3 hombres con picas junto a la puerta recibieron a los que treparon por el borde inferior y las picas hicieron su trabajo. La batalla duró 11 minutos y el sistema contó cada segundo y actualizó el contador de bajas. Por nuestra parte no hubo bajas y 2 sufrieron heridas leves, y Sebi recibió un corte en el brazo. El último orco intentó huir hacia el norte, y Lyre lo abatió de un solo flechazo a 70 metros de distancia. El sistema indicó: amenaza eliminada y experiencia acumulada. El nuevo nivel del protagonista es ahora el segundo. Bajé de la plataforma, recorrí el perímetro y revisé cada punto. Todo se mantenía en pie y todo estaba en su sitio. Erin caminaba a mi lado en silencio, y cuando terminé la inspección, se detuvo y me miró. Me dijo que llevaban 4 años viviendo allí y que nunca habían salido de una batalla sin bajas hasta ese día. Le respondí que hoy había sido la primera vez y que la próxima vez sería mejor porque ahora sabíamos más. Sebi se acercó, sostenía la mano con el corte y me miraba, y en su mirada no había juicio. Por primera vez desde mi llegada, había algo diferente en su mirada, y ese algo se acercaba más al respeto. Ella no dijo nada, y yo tampoco, y ambos entendimos que las palabras aquí sobrarían. Fein llegó corriendo desde su puesto y soltó un solo número. 13 entraron y 0 salieron. Y eso fue todo. El día después de la batalla fue tranquilo, y el silencio era diferente al que se produce simplemente por la ausencia de sonido. Era el silencio de personas que habían hecho algo que nunca habían hecho antes, y que ahora se enfrentaban a las consecuencias.
No presioné a nadie ni convoqué reuniones, y le di al asentamiento un día sin tareas y sin planes. El sistema mostraba un nivel de confianza del 89%, y acepté esa cifra con tranquilidad. Tabe trabajaba en el taller porque el trabajo era para ella, lo que para otros era el descanso. Fui a verla a media tarde y estaba forjando algo nuevo. No le pregunté qué era exactamente por el momento. Ella misma dijo que estaba haciendo un segundo cuchillo y que sería mejor que el primero, y me miró. Comprendí que el cuchillo estaba destinado a mí. Asentí con la cabeza y ella volvió al trabajo sin decir nada más. Lyre se fue al bosque por la mañana y regresó al mediodía con información sobre las huellas alrededor del asentamiento. Ya no había huellas de orcos en un radio de 5 kilómetros, y ella había comprobado todas las direcciones. Pero encontró otra cosa, y dejó un pequeño objeto delante de mí. Lo cogí y lo miré con atención. Era un broche de una capa humana. El metal era de origen urbano y la calidad era alta. El sistema identificó el broche. Fabricación humana, antigüedad de no más de 2 semanas y estilo comercial. El estilo comercial indicaba que se trataba de un comerciante o un explorador, y ambas opciones significaban que alguien ya nos había visto. Le pregunté a Lyre dónde exactamente había encontrado el broche, y ella señaló la dirección, sureste y a 3 kilómetros. El sureste era la dirección opuesta al campamento orco, y eso cambiaba por completo el panorama de amenazas. No se lo conté a Aeryn de inmediato, y me di una hora para pensarlo antes de ir a hablar con ella sobre ello. Pasé una hora junto al arroyo pensando, mientras el sistema generaba hipótesis y descartaba las menos verosímiles. Quedaban 3 posibilidades: un viajero ocasional, un explorador mercantil o un espía militar de un asentamiento enemigo. Un viajero ocasional no explicaba la calidad del broche, y un espía militar no explicaba la huella solitaria. El explorador mercantil era la opción más probable, y eso era una buena noticia y una mala al mismo tiempo. Buena porque los mercaderes no atacan, y mala porque los mercaderes siempre venden información. La información sobre el asentamiento de las 13 elfitas que acababa de ser destruido por una partida de orcos valía mucho. Me levanté y me dirigí hacia Aeryn porque la hora había expirado, la decisión estaba tomada y no tenía sentido posponerla. Aeryn me escuchó sin interrumpirme y luego miró fijamente durante un buen rato el broche que había dejado sobre la mesa. Dijo que habían elegido deliberadamente ese lugar 4 años atrás porque era discreto. Le dije que la discreción había terminado en el momento en que los orcos llegaron y los encontramos aquí. Ella asintió, y fue el asentimiento de alguien que lo sabía y no quería saberlo, pero que ahora lo aceptaba. Exponí el plan, que constaba de 2 partes, y ambas eran igualmente importantes para el futuro. La primera parte trataba sobre la expansión, y dije que el asentamiento debía hacerse visible en sus propios términos. Un asentamiento visible que controla el territorio es algo distinto a un lugar oculto en el bosque. Un lugar oculto en el bosque es atacado porque es débil, mientras que un asentamiento visible es atacado porque estorba. Aeryn dijo que la diferencia entre esas 2 razones para atacar no le resultaba evidente en ese momento. Le expliqué que la debilidad atrae a cualquiera, mientras que el estorbo solo atrae a aquellos que tienen un conflicto de intereses. Es mejor tener menos enemigos con intereses concretos que cualquiera que pase por allí y decida entrar. Ella pensó un momento y luego dijo que era lógico y que quería escuchar la segunda parte del plan. La segunda parte trataba sobre las personas y le dije que necesitábamos aliados y que el aislamiento se había convertido ahora en un lujo. Aeryn se tensó y lo noté por cómo cambió su respiración y cómo movió las manos sobre la mesa. Le dije que entendía por qué se habían marchado de la gran ciudad y por qué los hombres formaban parte de esa razón. Ella me miró, y en su mirada había una pregunta sobre de dónde lo sabía, y yo respondí con sinceridad. Le dije que no conocía los detalles, pero que el patrón era evidente y que no pedía que se confiara en la gente de inmediato. Pido que comencemos a negociar, y negociar significa contacto en nuestros términos, con nuestro control de la distancia.
Erin guardó silencio durante un buen rato y luego llamó a Sevi, y fue la primera vez que ella misma la llamó. Sevi entró y Erin le repitió los 2 puntos del plan. Sevi escuchaba y su rostro permanecía impasible. Luego, Sevi dijo una sola frase, y la frase era que se oponía por completo al contacto con la gente. Yo lo esperaba y no discutí. En lugar de discutir, le pregunté qué proponía hacer con el explorador comercial. Sevi dijo que lo ignoráramos, y yo le dije que el explorador ya había visto rastros de la batalla y que eso no se podía ignorar. Ella se quedó en silencio, y ese silencio fue diferente al de antes porque no había ningún argumento siguiente. Erin dijo que la decisión se tomaría por la mañana y que por la noche cada una pensaría por su cuenta, sin presiones y sin discusiones. Acepté. Me levanté, me detuve en la puerta y dije lo último que quería decir por hoy. Dije que hace 4 años se marcharon para construir algo propio y lo han construido, y eso se ve. Ahora la cuestión no es si esconderse o no, sino en qué condiciones las verá el resto del mundo. Por la noche, el sistema envió una nueva notificación y la leí tumbado junto a la pared este, al aire libre. La notificación informaba de que se había alcanzado el umbral para desbloquear una nueva función del sistema, el modo de planificación territorial. El modo permitía superponer planos de urbanización sobre un mapa real del terreno en un radio de hasta 5 kilómetros. Activé el modo, y en la oscuridad se desplegó ante mí un mapa en el que aparecieron los contornos del futuro. 5 kilómetros de territorio con un asentamiento en el centro, caminos y campos, y un segundo perímetro exterior al primero. No se trataba de un asentamiento de 13 elfitas en el bosque que nadie había visto en 4 años. Era el comienzo de algo que tenía otro nombre, y yo conocía ese nombre, pero no lo pronunciaba en voz alta. Miré el mapa en la oscuridad, y pensé que por la mañana comenzaría la siguiente conversación, y que sería diferente. Por la mañana, Erin dijo que sí, y esa palabra pesó más que todas las conversaciones anteriores juntas. Sevi estaba de pie a su lado y guardaba silencio, y su silencio esta vez no era una objeción, sino una aceptación. No mostré que me sorprendía, porque la sorpresa habría significado que no estaba seguro del resultado. El sistema mostró un nivel de confianza del 94% y una nueva línea. El estatus ha cambiado a aliado. Despliegué el mapa del modo de planificación directamente sobre la mesa central y los 13 se colocaron a su alrededor. El mapa abarcaba 5 kilómetros y empecé por el centro, hablando despacio para que Fane pudiera traducir a tiempo. El primer anillo es el asentamiento y se amplía hasta una superficie de 10.000 metros cuadrados frente a los 2 actuales. El segundo anillo son los campos y huertos, y proporcionan una independencia alimentaria del 100% para la primavera. El tercer anillo es la franja de control, con trampas y puestos de vigilancia, sin ningún ángulo muerto. El cuarto anillo es la frontera, y en ella habrá 3 puestos, cada uno de los cuales será visible desde el puesto vecino. Lyre miró el mapa, pasó el dedo por la línea de los puestos de vigilancia y asintió una vez. Dave preguntó por los materiales para la ampliación y yo respondí que el bosque que nos rodeaba y la piedra junto al arroyo. Fane ya había hecho los cálculos y 2 minutos después dejó junto al mapa una hoja con cifras y se retiró en silencio. Las cifras eran precisas y realistas, no había redondeos y el plan era factible en 90 días. Cogí la hoja, la revisé, encontré un error, se lo señalé a Fane y ella lo corrigió sin decir nada y sin mostrarse avergonzada. Sevi observó este intercambio y luego dijo que quería encargarse de la sección de medicamentos. Era la primera vez que Sevi asumía una tarea por iniciativa propia y yo le cedí esa parte sin discutir. La sección de medicamentos abarcaba las reservas de hierbas y los tratamientos, y era de vital importancia para el crecimiento. Cada 10 nuevos residentes se duplicaba la probabilidad de enfermedad, y Sevi lo sabía mejor que yo. Cogió la hoja y se fue a sus hierbas, y ese fue el final de su papel como oposición en el sentido tradicional.
El explorador comercial apareció al cuarto día tras la reunión y Lyre lo llevó hasta la puerta. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, que se comportaba con calma y sin miedo, lo que denotaba experiencia. El sistema proporcionó los datos: clase comerciante, nivel 23 y reputación neutral según la base de datos del sistema. 23 era más alto que el de cualquiera de las elfos, excepto Aerin, y eso decía mucho de quién era. Erin lo recibió en la puerta y yo me quedé un paso atrás y ligeramente a un lado, observando cada palabra. Dijo que se llamaba Court y que comerciaba entre 3 asentamientos al sureste de estos lugares. Dijo que había oído hablar de la batalla con los orcos y que la noticia había llegado a los asentamientos humanos antes que él mismo. Aerin preguntó cómo había llegado exactamente la noticia, y Court respondió que el bosque habla rápido para quienes saben escuchar. Sonreí en silencio, porque eso significaba que Court tenía una red de informadores, y eso era valioso. Un hombre con una red de informadores no es solo un comerciante, sino un nodo por el que pasa todo lo importante. Aerin me miró por encima del hombro, y yo asentí apenas perceptiblemente, y ella se volvió hacia Court de nuevo. Dijo que estaba dispuesta a hablar del intercambio y que las condiciones las discutiría el hombre que estaba detrás de ella. Court me miró, y su mirada era profesional. Evaluaba con rapidez y precisión. Me preguntó quién era y de dónde venía, y le respondí que era de aquí, y que eso era todo lo que necesitaba saber. Court esbozó una sonrisa, la de alguien que había oído esa respuesta muchas veces en su vida. Dijo que estaba dispuesto a negociar y que tenía sal, hierro, semillas, tela y herramientas. Ya teníamos sal, así que le hablé del hierro, las semillas y las herramientas, y le di cantidades concretas. Court dijo un precio, y era alto, calculado pensando que no conocíamos los valores de mercado. Yo le di una contraoferta, y era precisa. Entonces, Court se detuvo y me miró de otra manera que antes. Me preguntó dónde había estudiado comercio, y le respondí que había leído mucho, y de nuevo eso no era del todo cierto. 30 años de simuladores económicos y juegos de comercio me habían proporcionado una comprensión precisa de la estructura del intercambio. Llegamos a un acuerdo en 20 minutos, y las condiciones fueron justas. Además, a Court también le salió un buen trato. Un buen trato para él significaba que volvería, y que la próxima vez sería más fácil y más rentable para nosotros. El sistema registró: contacto comercial establecido y nueva función abierta. Mapa de rutas comerciales. Court se marchaba, y al llegar a la puerta se dio la vuelta y dijo que volvería en 2 semanas con el primer lote de mercancías. Añadió que había oído hablar de otro campamento de orcos al noroeste y que era más grande que el primero. Le pregunté cuánto más grande, y me dijo que había unos 40 individuos y que llevaban un mes activos. Luego se marchó y yo me quedé en la puerta, viéndolo desaparecer en el bosque y calculando mentalmente el tiempo. 40 orcos contra 13 elfas era una ecuación diferente a 13 contra 13. Pero teníamos tiempo, y el tiempo era un recurso que yo sabía utilizar mejor que cualquier otra cosa. Volví a la mesa central, desplegué el mapa y empecé a contar, y Fane se sentó a mi lado en silencio. Ella puso una hoja en blanco, preparó la pluma y esperó, y eso era justo lo que necesitábamos en ese momento. 3 meses después, el asentamiento era otro lugar, y ese cambio se notaba en cada detalle a nuestro alrededor. La superficie había crecido hasta los 8.000 metros cuadrados, y las nuevas construcciones se alzaban exactamente según el plano del mapa. Llegaron 6 nuevas residentes. 3 de ellas eran elfos, 2 eran humanos y una era una enana. La enana se llamaba Breca, tenía un nivel de 28 y había venido por su cuenta, diciendo que había oído hablar del lugar. Que hubiera oído hablar de él significaba que la reputación del asentamiento había llegado a quienes buscaban un lugar, y no solo a quienes pasaban de largo. Sebi recibió a Breca con recelo, y una semana después, trabajaban juntas en las reservas de medicinas. El segundo pozo dio agua el día 68, y Fane lo anotó en el diario con la fecha exacta.
El sistema mostró una nueva notificación y la línea era más larga de lo habitual, así que la leí con atención. La línea informaba de que se había alcanzado el umbral de desarrollo y que el estatus del asentamiento había cambiado de campamento a asentamiento. El siguiente umbral se denominaba ciudad y requería una población de 50 personas y 3 vínculos comerciales. El tercer umbral se denominaba con una sola palabra, y esa palabra era reino, junto a la cual había un signo de interrogación. Cerré la notificación, me levanté y salí al nivel superior del perímetro norte para contemplar el bosque. Era el mismo bosque en el que había caído tras haber vivido 32 años en 9 metros cuadrados. Por aquel entonces no tenía nada más que 47 puntos de inteligencia y 30 años en un espacio cerrado. Un espacio cerrado te enseña una cosa fundamental, y esa cosa fundamental no es el miedo, sino la capacidad de ver el sistema en su totalidad. Sonreí en silencio porque el signo de interrogación junto a la palabra reino no era una pregunta para mí. Erin subió a la galería, se colocó a mi lado y miró hacia donde yo miraba, permaneciendo en silencio durante un buen rato. Luego me preguntó qué veía cuando miraba el bosque, y la pregunta era sincera, no retórica. Respondí con una sola frase, que veía los límites de lo que aún no existe, pero que ya está empezando a ser. Erin se quedó en silencio un minuto, y luego dijo que 4 años atrás se habían ido a buscar precisamente eso. Ella no dijo que lo hubieran encontrado, y yo no dije que apenas habíamos comenzado, y ambos sabíamos esos dos hechos. Lyre apareció abajo, levantó la cabeza y dijo que los puestos de vigilancia al oeste y al este estaban listos. Tabe salió del taller con las manos manchadas de hollín, sostenía algo nuevo y miraba hacia arriba. Fane estaba sentada junto a la mesa en el edificio central, y la luz de la vela se reflejaba en una hoja con cifras y un plano. Sebi estaba junto a las reservas de medicinas hablando con Breca, y ninguna de las dos miraba hacia mí. Era la mejor señal de todas, porque la mejor señal es cuando el sistema funciona sin ti. El sistema mostraba en mi campo de visión una nueva línea. Era breve y la leí una sola vez. La línea decía: el primer nivel está construido y el siguiente nivel comienza, y hay tiempo suficiente.